tema porque aunque el gobierno ha descartado la presencia de las maras en Chile, existe preocupación por la eventual llegada al país de integrantes de esta peligrosa pandilla salvadoreña conocida mundialmente por realizar secuestros, por el tráfico y también por la extorsión. Queremos profundizar en este tema, por eso ya nos acompaña acá en el estudio Pilar Lizana, investigadora de Athena Lab. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida. Hola, Davor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos un poco inquietos. Uno se pregunta qué nos pasó acá en Chile, que de pronto empezamos a hablar del cartel de Jalisco, del cartel de Sinaloa, del Tren de Aragua y ahora de los maras. ¿Qué le pasó a Chile? Sí, esa es una buena pregunta, pero yo iría un poquitito antes porque Chile está en una región en donde la criminalidad organizada es el protagonista en temas de seguridad. Entonces, en ese sentido, estamos en un contexto en que en cualquier momento podrían haber llegado al país. Y ahí voy a tu pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? Bueno, hoy día estamos viendo qué es lo que hemos visto nosotros en Athena Lab con distintos estudios. Hemos estudiado la criminalidad organizada desde crimen organizado, narcotráfico, economías ilegales y en general el patrón es más o menos el mismo y tiene que ver con la acción del Estado y con el Estado de Derecho. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos déficit de fiscalizaciones, tenemos una frontera extremadamente porosa, difícil de controlar, que necesitamos un control inteligente de frontera y nos falta un trabajo interagencial, pero a nivel nacional. Lo vemos en ciertos casos, hemos visto casos muy puntuales, operaciones puntuales de las policías y el trabajo interagencial ha sido exitoso. Bueno, ahora lo necesitamos a nivel nacional para poder enfrentar esta amenaza del crimen organizado, que esa es una, porque el crimen organizado transnacional son estas empresas ilegales que trascienden a las personas, que se mantienen en el tiempo, pero también en Chile tenemos criminalidad organizada, es decir, bandas que están usando la violencia con mayores grados de organización, no tanto como Tren de Aragua o los carteles mexicanos, pero que también ahí está la duda y la hipótesis de que si nos mantenemos en statu quo, esa organización puede seguir avanzando. Pilar, ¿pero qué pasó, digo yo, en el año 2022-2023? Porque Chile siempre ha sido el mismo país, pero por algo en este momento de la historia del mundo se vienen a Chile y ven acá la vulnerabilidad de las fronteras que siempre ha existido, probablemente un Estado deficiente que también ha existido siempre. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué pasó en el mapa de América Latina? Bueno, ahí el retroceso del Estado de Derecho en ciertas zonas del país se ha ido profundizando con el tiempo. Lo vimos también nosotros en nuestros estudios que a partir del año, en torno al año 2018, empezamos a ver deficiencias de fiscalización, no pensando en que las instituciones no están haciendo bien su trabajo, sino que más bien pensando en que nos hemos demorado en actualizar nuestros procedimientos para enfrentar a una criminalidad que opera con normas del siglo XXI. Y nosotros todavía tenemos procedimientos y legislación del siglo XX. Hay mucha burocracia en Chile, además. Bueno, la burocracia estatal es un problema en el sentido de que nos demora mucho nuestras reformas y nuestra modernización. Este tipo de organizaciones no tiene ese problema, tienen un alto grado de flexibilidad, entonces cuando enfrentamos la flexibilidad de las bandas con la burocracia estatal tradicional de todo país, digamos, ahí vemos brechas que tenemos que ir tratando de sortear de alguna manera. Ya. ¿Y de alguna manera Chile puede ponerle atajo a estas bandas? Hoy día hablamos de los maras, probablemente en el futuro hablaremos de otra, ¿o ya es muy tarde, ya ingresaron al territorio y no hay cómo sacarlos? No, de todas maneras le podemos poner atajo. Efectivamente ya han llegado al territorio, el Tren de Aragua hasta Arica, Puerto Montt, estamos conversando el tema de las maras, por algo lo estamos conversando, los carteles de la droga. Chile históricamente ha sido un país de tránsito de droga, hoy día ya nos están viendo como tal vez un lugar de operaciones, pero no somos ni México, ni estamos en... México es un caso emblemático, sí. No quiero que se suene de ninguna manera, pero es un caso emblemático, y como México hay otros también en América Latina, nosotros estamos lejos de eso, pero sí estamos avanzando en este tipo de criminalidad y sí podemos pararlo. ¿Cómo lo podemos parar? Podemos empezar a discutir proyectos tan relevantes como, por ejemplo, el proyecto del sistema de inteligencia. Ese proyecto tiene un espíritu muy relevante en el sentido de que incorpora no solo las inteligencias tradicionales de las policías, sino que incorpora a Gendarmería, a la Unidad de Análisis Financiero, al Sistema de Impuestos Internos. Entonces, ya está modernizando un poco el sistema. Y hacia eso deberíamos tender. Y junto a ese proyecto tenemos muchos otros. Pilar, ¿y hay algo que distinga de alguna manera a las maras? Estamos hablando de eso hoy día, ¿o es una arista de lo que podría ser el Tren de Aragua, el cartel de Jalisco? ¿Cada uno tiene su nicho extorsivo, su nicho de delincuencia? Mira, como bien dices tú, cada uno tiene su nicho en el sentido de que el cartel de Sinaloa se va a especializar en narcotráfico. El Tren de Aragua, si bien está involucrado en narcotráfico, está mucho más especializado en tráfico de personas, y así cada uno tiene su especialización, pero más que nada todos estos grupos son parte
del gran concepto de la gran empresa criminal, crimen organizado transnacional. Ya. Y en ese sentido, más allá del nicho que pueda tener cada uno, la respuesta del Estado siempre va a ser la misma, porque debemos atacar deterioros de corrupción, debemos fortalecer instituciones, debemos mejorar nuestro trabajo interagencial y, muy importante, perseguir el dinero, porque el objetivo de ellos es económico. Entonces, esa arista es la que tenemos que tener muy presente. Pilar, y hablando del Estado, tú dices que el Estado es bastante vulnerable y así lo ha demostrado, por algo están aquí las bandas. Las instituciones del Estado, la Policía de Investigaciones, la Fiscalía, Carabineros, ¿están preparados para perseguir, para ponerle atajo, para monitorear, para investigar este tipo de grupos, o estamos con kilómetros de distancia hacia atrás? No estamos con kilómetros de distancia. Lo que pasa es que estamos muy asustados por todo lo que está pasando y que ha pasado muy rápido. Y eso paraliza de alguna manera. Exactamente, pero sí tenemos instituciones que funcionan. La Policía de Investigaciones tiene sus áreas dedicadas a esto. Cuando PDI en la sesión del Congreso pide reserva, no es porque no quiere entregar una información, es porque son datos muy sensibles y que, al igual que otros países, hay que manejarlo en comisiones secretas. O sea, más allá de eso, no hay que pensar en que esté pasando algo más grave. Y sí están funcionando nuestras instituciones. Lo que sí deberíamos hacer, ir modernizando los procedimientos de estas instituciones para ir adecuándolos a este contexto que te comentaba yo de criminalidad del siglo XXI, sí. Y también la relación y cómo esas instituciones trabajan con otras, cómo las instituciones de seguridad trabajan con la justicia, cómo el Ejecutivo trabaja con el Legislativo y cómo se articula todo esto en una gran estrategia del combate contra el crimen a nivel nacional. Tus palabras de alguna manera son tranquilizadoras en que en Chile sí se sabe cómo perseguir este tipo de delitos. Sí, tenemos en el fondo policías profesionales y capacitados, pero de todas maneras nos falta ir avanzando e ir perfeccionando, pero eso como a todos. Y así como estamos con el estado del arte, con la penetración de estos grupos de crimen organizado, el Cartel de Jalisco, el de Sinaloa, el Tren de Aragua, ahora hablamos de las maras, ¿hay que echarle mano ya para defender Chile de las Fuerzas Armadas? ¿Tenemos que usar al Ejército, a la Marina, a la aviación? ¿O todavía estamos a tiempo de hacerlo con las fuerzas tradicionales de Chile? Mira, yo soy muy cuidadosa de la utilización de las instituciones de las Fuerzas Armadas para temas de seguridad pública. Es lo que se está discutiendo ahora. Claro, yo estuve más de 10 años en el Ministerio de Defensa, conocí bien a las Fuerzas Armadas, les tengo mucho cariño, pero también entiendo que su rol y su entrenamiento es distinto. Ellos tienen un entrenamiento para la guerra. Su armamento utiliza munición letal y es muy distinto al armamento que puede utilizar Carabineros en el control del orden público. Y en ese sentido hay que tener muy clara esa distinción de entrenamientos, porque no son los mismos procedimientos y el militar está entrenado para neutralizar la amenaza. Y para neutralizar una amenaza muchas veces tú tienes que tener superioridad de fuerza, y eso no es ni bueno ni malo. Eso es porque ellos operan en un terreno y en un contexto distinto. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Además que nuestras Fuerzas Armadas tienen un rol de protección de la integridad territorial y la soberanía de amenazas externas. Cuando ya hemos sobrepasado nuestra institucionalidad de seguridad pública y avanzamos hacia incorporar Fuerzas Armadas, ya estaríamos hablando que el problema es de seguridad nacional, no de seguridad pública, pero yo creo que en este momento nosotros tenemos instrumentos necesarios de seguridad pública para enfrentar esto. Podemos hablar de reformas, podemos seguir tramitando proyectos de ley, promulgando nuevas leyes, pero tenemos la institucionalidad y no tengamos miedo a usarla. Entonces, antes de pensar si incorporamos o no a las Fuerzas Armadas de Seguridad Pública, yo los cuidaría un poquito, los mantendría con su rol, y si es que se toma la decisión, esa decisión tiene que ser en un estado de excepción, con las reglas y la normativa de ese estado de excepción, con las garantías que nuestros militares necesitan, para que todo esté claro. Ya, pero no es tiempo de utilizar de alguna manera esa mano de obra que tiene el país, pensando en que somos un país que prodiga la disuasión, un país que no tiene guerras, por lo menos uno no las ve, uno como ciudadano, a lo mejor pasan cosas en inteligencia. ¿No es tiempo quizás de reutilizarlas si es que no tenemos conflictos inminentes con los países fronterizos, con Argentina, con Bolivia, con Perú? No se ve nada a la vista, por lo menos uno a ojo de buen ciudadano. Sí, yo entiendo esa como intención de poder recurrir a ellas, pero creo que podemos esperar y que tenemos instrumentos para poder enfrentar esta situación. Lo que sí necesitamos, más allá de pensar en Fuerzas Armadas o no, es una guía política clara, súper directa, porque bajo ese paraguas y esa guía política, que hoy día es el gobierno de turno, pero mañana va a ser otro gobierno, porque el tema de seguridad es de Estado,
esa es la guía que nos va a ayudar a hacer todas las bajadas, ya sea las bajadas territoriales específicas en cada región, porque lo que está pasando en la macrozona norte, Tarapacá tiene en los primeros 17 días del año 8 homicidios, es una cifra altísima, y habría que ver de qué se trata. Están aumentando los homicidios con asesinos desconocidos, estamos hablando de ajuste de cuentas, etcétera, pero tenemos instituciones para eso y yo esperaría un poco, y si es que ya vamos a avanzar a una incorporación de otros roles a las Fuerzas Armadas, sería muy cuidadosa, muy meticulosa y trataría de trabajar con todas las personas, técnicos y políticos, los mejores, para poder desarrollar esa ley, esos proyectos y ese reglamento de esa ley también. Pilar, lo último, muy breve. ¿Estos grupos están penetrando solamente Chile o también Argentina, Perú, Bolivia? Mira, estos grupos han penetrado, grupos del crimen organizado, Sí. Han penetrado en general América Latina completa. Tenemos en Centroamérica las Maras, la Salvatrucha 13 y el Barrio 18. Sí. En México tenemos el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, que no solo están en México, tienen gran parte del territorio en Estados Unidos, donde ellos controlan el tráfico barrial de fentanilo. Están los narcotraficantes colombianos dedicados a la marihuana creepy, los brasileros que nacen del sistema penitenciario Sao Paulo y de Río, están en Paraguay, están en Chile, están en 38 países. Entonces, estamos hablando que tenemos un contexto regional muy complejo y ahí no solo la clave es lo que vamos a hacer nosotros a nivel interno, sino que la cooperación con los otros estados. Ojalá que ahora sí resuelto. Muchas gracias, Pilar Gracias a ti Lizana, por por la estar acá. invitación. Que esté muy bien. Buena jornada.